Buenas tardes a todos. Hoy os traemos em, una sesión rápida y sencilla para mostraros rápidamente el soporte nativo de vectores que tenemos en las nuevas Fabric Databases, al igual que ocurre con el resto de sabores de SQL, en los cuales también se han ido incorporando ese soporte, ¿no? Lo primero, introducir, bueno, sabéis, porque ha sido bueno, pues muy publicado, muy anunciado, que tenemos en Public Preview dentro de Microsoft Fabric la posibilidad de crear bases de datos relacionales, un concepto que se llama Fabric Databases, que fundamentalmente es la versión SaaS, la versión de Software as a Service de un SQL Server, muy parecido a las Azure SQL Databases, que en ese caso están en formato PaaS, pues en este caso en un formato SaaS, que obviamente requerirá pues mucha menos configuración, por un lado, pero por otro lado también tendremos muchas menos, perdón, opciones de gestionar los recursos que va a utilizar pues esa instancia SaaS, ¿verdad? Eh, que hemos generado. Obviamente se integra con Microsoft Fabric y por lo tanto su capa de almacenamiento será OneLake y es una base de datos transaccional optimizada para concurrencia, optimizada para transacciones, que desde un punto de vista de licenciamiento pues consume de las unidades de capacidad que tengamos contratadas en Fabric, ¿vale? Pues al igual que el resto de servicios con los cuales obviamente se integra también de forma nativa. Esto me permite, bueno, pues tener, por un lado, esa integración que comentábamos con OneLake, lo que hace es garantizarnos que tenemos una única copia de los datos, ¿vale? Que está en una misma ubicación. Evidentemente, en este caso, tenemos un motor SQL, esos datos no se van a almacenar en Parquet, tiene su almacenamiento en MDF, al igual que cualquier otro motor de base de datos, pero sí, digamos que el contenedor de almacenamiento es OneLake. Y dentro de las operaciones que nos permite, pues por un lado tenemos conectividad, como os comentaba, con el resto de cargas, ¿verdad? Podemos utilizar Data Flows, Azure Data Factory, evidentemente toda la parte también de Real Time Intelligence integrada con estas Fabric Databases. Tiene soporte para un API Graph, por lo tanto podemos, bueno, con un simple clic de botón, acceder vía API a los datos que tenemos almacenados en esa base de datos. Podemos publicar tablas concretas, toda la base de datos. Tenemos bastante flexibilidad a la hora de decidir cómo publicamos vía API, ¿vale? Y dentro de las operaciones avanzadas que soporta, y el caso concreto que vamos a comentar hoy, pues tiene soporte para operaciones con vectores, ¿vale? Que básicamente sabéis que en una solución de inteligencia artificial generativa, bueno, pues al final los modelos evidentemente solamente entienden de números y por lo tanto los textos, además de trocearlos bueno, pues en chunks, en trozos de texto que puedan tener sentido, es necesario generar esos vectores, ¿vale? Lo que se conocen como los embeddings de esos textos, ¿vale? Para eso, evidentemente, se utilizan al mismo tiempo modelos de embedding, que son esos, los modelos que generan, que obviamente tiene que ir, digamos, asociado una cosa con la otra. Es decir, por ejemplo, si nos vamos al caso concreto de OpenAI, ¿verdad? Pues ahí tenemos una serie de modelos de embeddings compatibles con los modelos de GPT que nos proporciona OpenAI y esos son los modelos de embedding que podemos utilizar. Si queremos utilizar después otro LLM, otro modelo, tendremos que generar esos modelos de embeddings concretos para cada modelo LLM que vayamos a utilizar posteriormente en nuestra aplicación o en nuestra solución, ¿vale? En cuanto a esas funcionalidades, bueno, esto ya os lo he comentado, ¿no? Operaciones vectoriales, acceso vía API Graph y los escenarios de uso de las Fabric Databases, pues bueno, con este soporte de vectores nos habilita la posibilidad de almacenar en estas bases de datos la representación vectorial pues de datos que podamos tener. Era algo que ya podíamos hacer con Real Time Intelligence, es decir, los Event House ya tenían un soporte en activo de vectores y ahora esta funcionalidad se ha agregado a estas Fabric Databases, ¿vale? Pero podemos utilizar estas bases de datos pues para cualquier tipo de aplicación en las cuales tengamos una necesidad de una base de datos transaccional,
¿vale? En el caso concreto de las soluciones de IA generativa, pues lo que nos va a permitir es realizar búsquedas semánticas, es decir, podemos habilitar escenarios en los cuales no utilicemos la inteligencia artificial generativa para, pues para el típico chat, ¿no? Para hacer preguntas sobre un conjunto de documentos y demás, sino que podemos utilizarla para coger textos que podamos tener, por ejemplo, pues comentarios, ¿no? O logs, bueno, cualquier tipo de texto que nosotros podamos tener, que evidentemente lo suyo sería que ya estuviera en OneLake porque forma parte de mis procesos de ingeniería de datos. Y si necesitamos agregar una funcionalidad que sea realizar búsquedas entre esos textos, búsquedas de textos que sean similares, esas búsquedas, pues evidentemente en una base de datos, pues podemos hacer un like, ¿no? Tenemos índices de texto completos, full text y demás, pero con esta funcionalidad lo que podemos es agregar pues una búsqueda semántica, ¿vale? Es decir, que haya una coincidencia en semántica entre lo que yo estoy buscando y los datos que tengo almacenados en la base de datos, ¿vale? A través pues, de determinadas funciones de búsqueda que veremos después que tenemos también implementadas de forma nativa dentro de Azure SQL Database, ¿vale? Dentro de Fabric sabéis que a partir de una F64 también tenemos una serie de servicios de inteligencia artificial y tenemos un endpoint de OpenAI. Por lo tanto, en el caso de que nosotros quisiésemos utilizar OpenAI, quisiésemos utilizar los modelos de embeddings de OpenAI para generar estos embeddings, pues podríamos hacerlo sin necesidad de salir de Fabric, o mejor dicho, sin necesidad de desplegar ni adquirir ningún otro servicio que no fuese Microsoft Fabric, ¿vale? Porque ya tendríamos ese endpoint disponible. Insisto, para aquellos SKUs que están por encima del F64, ¿vale? Y obviamente nos permite pues esa implementación del patrón RAG, ¿no? Que vamos a ver ahora más a fondo, que es un poco pues el patrón por antonomasia cuando se trabaja en inteligencia artificial generativa y se quiere trabajar con una base de conocimientos local, es decir, que mi modelo tenga en cuenta la documentación, la base de datos de conocimiento que tenemos en nuestra organización, además de lo que haya aprendido el propio modelo con sus datos de entrenamiento. Entonces, ese patrón RAG funciona digamos, en varias etapas, ¿no? La primera de ellas, obviamente, tiene que ver con generar esos embeddings y almacenar los vectores. Para eso, insisto, tenemos para la generación de embeddings que hacer una llamada a un modelo y para el almacenamiento es donde podemos utilizar el nuevo tipo de datos vector que tenemos disponible dentro de las Fabric Databases, ¿vale? Una vez tenemos almacenados ya esos vectores, pues lo que haríamos sería una consulta semántica, es decir, el texto que quiero buscar, evidentemente tendría que volver a hacer una llamada al API para obtener el embedding de ese texto y después hacer una búsqueda semántica, que básicamente veremos que se hace por distancia entre los vectores, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí podemos utilizar diferentes métricas de distancia, 3 concretamente son las que tenemos soportadas en la función de búsqueda de distancias que tenemos implementada dentro de Fabric Databases y con eso pues podemos buscar aquellas filas que están más cerca, ¿vale? Que son más similares a lo que yo estoy buscando, ¿vale? Al texto que yo estoy buscando. Y después, pues en un patrón RAG lo que se hace es coger esos resultados y pasárselo como contexto a otra llamada, a un modelo de lenguaje que nos, bueno, pues que nos permita pues, responder preguntas o dependiendo un poco de cuál sea la funcionalidad que tenemos en el caso de uso concreto, ¿vale? Entonces, eso es un poco a grandes rasgos la parte más teórica del tema. Dentro de Fabric Databases, voy a empezar por el principio, ¿vale? Aquí ya, después vuelvo a esta base de datos que ya tengo creada, pero básicamente dentro de Fabric, pues tenemos ahora la posibilidad, dentro de los ítems que nos podemos crearnos una base de datos SQL, ¿vale? Donde lo único que nos pide fundamentalmente pues es un nombre, ¿vale? Simplemente con darle un nombre a esa base de datos vamos a tener, como os decía, a nuestra disposición, pues eso, una base de datos SQL lista para poder trabajar y para poder, bueno, pues insertar, leer y ejecutar sentencias
Transact SQL, evidentemente, siempre con una orientación transaccional, ¿vale? Aquí tenemos, insisto, un motor SQL, no está optimizado para consultas como si están los Data Warehouse o los Lakehouse. En este caso está optimizado para la transaccionalidad, ¿vale? Para admitir concurrencia, para que haya diferentes usuarios modificando, insertando o consultando datos, ¿vale? Bueno, vamos a ver si acaba de generarnos la base de datos. Está llevando un poquito más de tiempo de lo normal. Y cuando finalice, pues veremos cómo podemos ya trabajar con esas funciones de vectores, ¿no? ¿Vale? Vale. Bueno, aquí veis que ya tenemos la base de datos creada, bueno, con su esquema de BO, tablas, vistas, procedimientos almacenados, funciones. Bueno, pues todo ese tipo de objetos podemos crearlos, ¿verdad? Dentro de esa base de datos relacional, ¿vale? Pero lo que tenemos a nuestra disposición es un nuevo tipo de datos. Vamos a ver por aquí, a crearnos una nueva consulta, ¿vale? Y en esta consulta, pues vamos a crearnos una tabla, create el table, vamos a llamarle punto vectores, ¿vale? Y vamos a poner esto en condiciones, vamos a crear un campo in primary key, ¿ok? Y ahora tenemos ese nuevo tipo de datos. En este caso vamos a crear un vector solamente de 3 dimensiones para no tener que escribir después demasiado, ¿vale? Entonces, perdón, ahí estaríamos pues creando, haciendo uso, mejor dicho, de este nuevo tipo de datos vector, donde lo que le indicamos aquí en este campo es el número de dimensiones que va a tener ese embedding, ese vector, ¿vale? En el caso de los modelos de OpenAI, por ejemplo, ese número de dimensiones es de 1536 dimensiones, ¿vale? Eso depende de los modelos, como os decía anteriormente, depende del modelo que estemos utilizando para embeber y es algo que debemos de conocer, ¿verdad? Porque, como os digo, pues necesitaremos definir ese tipo de datos de la misma longitud, el mismo número de dimensiones que las que esté utilizando ese modelo, ¿vale? Y para trabajar con ellos, pues bueno, tienen conversión directa a un campo NMarchal, por lo tanto, podría hacer algo como aquí insertar, ¿vale? Tengo el campo ID y el campo V, y aquí tengo un values, y por ejemplo, vamos a ser un poquito ordenados. Vale, los vectores van siempre entre corchetes, y en este caso, como si tengo 3 dimensiones, pues puedo poner, por ejemplo, 0,1, 2,45. Esa podría ser pues una fila y después otra fila que podría ser pues 34, 23, 12. Y bueno, pues bueno, evidentemente aquí pues podría tener salir perfectamente. Vamos a ver si no me equivoco de nada aquí en la sintaxis. Bueno, y ahí como veis, pues no tiene mucho más, ¿no? Fijaros como, aunque yo aquí evidentemente he pasado un varchar, como os indicaba, bueno, creo que en la base de datos que tenía creada por aquí, se puede ver, ¿vale? A ver, un segundo, aquí está, ¿vale? Como estaba comentando, el procedimiento almacenado. Aquí lo que os indicaba es que tenemos pues conversión directa con un varchar max, ¿vale? Para poder trabajar con esos vectores, ¿vale? Pero ya veis que, como os digo, es directa y por lo tanto podemos especificarlo tal cual lo tenemos aquí. Pero si nos fijamos, lo que tenemos almacenado realmente en la columna, pues ya son números en punto flotante, ¿vale? Eh, por lo tanto, ya ha hecho esa conversión a un vector, mantiene los corchetes, pero ha hecho la conversión a ese vector, ¿no? Entonces, el tener la posibilidad de disponer de un tipo de datos vector
dentro de estas bases de datos, pues nos abre infinidad de escenarios, ¿vale? Porque ahora podemos llamar a esos modelos de embedding para que nos generen los embeddings. Aquí se me coló antes, pues básicamente tenemos cómo se podría hacer una llamada, ¿verdad? ¿Vale? Aquí estoy utilizando un modelo de OpenAI, el Test Embedding 3 Large, para generarme los embeddings pues, de este data frame que tenemos aquí. Y ahí, bueno, pues como veis, la respuesta a esa llamada pues son esos valores de embeddings, ¿no? Como os decía aquí, cada una de estos embeddings pues tendrá una longitud de 1536 dimensiones, que es el espacio dimensional, ¿vale? Con el que trabajan estos modelos, ¿vale? De embeddings, en este caso de OpenAI. Por lo tanto, si quisiésemos almacenar este resultado dentro de la tabla que estábamos creando antes, pues en lugar de disponer de un vector de 3 dimensiones, deberíamos haber definido un vector de 1536 dimensiones, ¿vale? Y por lo tanto, pues, de esa longitud. Vale, entonces, con esto somos capaces de definir el vector, ¿vale? Y somos capaces de almacenarlo, ¿verdad? Básicamente, pues hacemos estas llamadas de aquí, proceso este JSON que me devuelve y hago el inserito en la tabla, igual que tenemos aquí, y con eso pues podríamos tener almacenado, incluso podríamos incorporarlo dentro de nuestro proceso de carga de datos, ¿verdad? Dentro de nuestro proceso de ingeniería de datos, para que se fueran haciendo llamadas a ese modelo, se fueran generando los embeddings y esos embeddings eh, se fueran almacenando en esa base de datos, ¿vale? Una vez los tenemos almacenados, pues pues evidentemente tendremos la necesidad de poder hacer las búsquedas, ¿no? Como como os decía anteriormente, ¿vale? De comparar unos embeddings con otros. Entonces, para ver las funciones que tenemos, voy a crearme por aquí también pues un vector, vamos a seguir con las 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces vamos a crearnos un vector que vamos a crearnos primero 2 vectores iguales y después vamos jugando con esos valores, ¿vale? Vale, tenemos los 2 vectores generados y ahora las búsquedas, ¿no? Que esto, bueno, la función tenemos, como os decía anteriormente, 3 funciones de distancia, pero tenemos una única función que es vector distance, también una función implementada dentro de las Fabric Databases que me va a permitir realizar esas búsquedas semánticas, realizar búsquedas por distancia entre esos vectores, entre esos embeddings, ¿vale? Entonces, ahí tenemos la primera, que es la búsqueda euclidia, V1, V2, ¿vale? Tenemos la de coseno, ¿vale? Y tenemos la del producto negativo, ¿no? Aquí, por ejemplo, V1, V1, V2. Vale, entonces ejecutamos esto. Pues como veis, ahí tenemos 2 vectores que son iguales, por lo tanto no existen distancias entre ellos, ¿vale? En el caso, y esto, pues bueno, como esto es el producto de punto negativo, pues como tengo 3 dimensiones, pues tengo -3, sería los más parecidos, ¿no? Vamos, como os decía, a jugar un poco con esto y ahí podremos ver cómo obtenemos valores diferentes dependiendo de la distancia que estemos utilizando, ¿vale? Si utilizo una distancia de coseno, fijaros que me sigue diciendo que ambos vectores son iguales, mientras que si utilizo una distancia eh, euclidia, pues ya aparece un gran valor de distancia, igual que la del punto
el punto negativo, ¿no? Entonces esto va a depender un poco pues de cuáles sean los datos, cómo estén distribuidos y de la diferencia que exista entre ellos, pues así tendremos que utilizar unas funciones de distancia u otras dentro de esta función de vector distance. ¿Vale? Y todo esto junto, ¿vale? Lo tenía por aquí creado también, tenía un procedimiento almacenado ya creado, este procedimiento de get embeddings, ¿vale? Como veis, con un procedimiento almacenado que hace uso del procedimiento almacenado invoke external recent point, al cual ya sabéis que el principal que lo está ejecutando necesita unos permisos concretos dentro del SQL. Aquí voy a poder hacer, como veis, pues es un procedimiento almacenado que genera esos embeddings, que hace esa llamada. En lugar de tenerlo en un notebook como el que se enseñé anteriormente, aquí lo tengo pues en este procedimiento almacenado de get embeddings, en el cual pues nosotros podemos hacer la llamada y obtener, ¿vale? Aquí en la respuesta obtenemos los embeddings que procesamos, ¿vale? Y hacemos la conversión a un vector de 1536 para devolver como un parámetro de salida del procedimiento almacenado ese, ese vector, ¿vale? Bien. Para trabajar con todo esto, bueno, si realmente os interesa, esto ha sido una introducción muy rápida. Eso os muestro por aquí un segundo. Este repositorio, ¿vale? Tenéis este Azure SQL de Vector Search, tenéis un montón de ejemplos de cómo trabajar, tanto en código Transact SQL y demás. Están pensados para Azure SQL Database, pero con mínimas modificaciones funcionan dentro de las Fabric Databases, ¿vale? Porque al final lo importante que es el soporte nativo al tipo de datos vector y las funciones de cálculo de distancia existen y por lo tanto es posible coger el código que veis por aquí y ejecutarlo dentro de una Fabric Database. ¿De acuerdo? Vale, pues esto era un poquillo lo que quería contaros hoy rápidamente, que conocieseis que tenemos esta posibilidad, este soporte a a tipo de datos de vector dentro de las Fabric Databases, que nos abre todo un mundo de posibilidades a la hora de desarrollar soluciones de inteligencia artificial generativa y de utilizar estas Fabric Databases como almacenamiento de estos vectores o de estos embeddings generados para poder realizar después búsquedas semánticas sobre nuestros datos. ¿De acuerdo? Y eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente. Gracias por estar ahí.